Buenas tardes, mi nombre es Jimena Flores Martínez y soy alumna de Medicina de 10º A. A lo largo de esta ponencia estaré hablando de las infecciones respiratorias bajas por parte de la materia de Medicina Familiar y por parte de la doctora Nadia Marcela Jordán Herrera. Pues bien, estaré hablando de bronquitis, bronquiolitis, neumonía, así como del síndrome cuquelochoide. Iniciando principalmente por bronquitis. Cuando hablamos de bronquitis, hablamos de aquella inflamación aguda de la mucosa bronquial autolimitada. Decimos que es autolimitada ya que sigue un curso benigno y además de esto pues se suele resolver de manera espontánea de 1 a 3 semanas. Esta se caracteriza por tos, la cual puede o no acompañarse de expectoración y además de esto pues más que nada es atribuible a agentes virales. En cuanto a epidemiología y etiología, tenemos que en Estados Unidos alrededor del 5% de los pacientes presenta bronquitis aguda por año. Y en el caso de Reino Unido se hizo un estudio el cual demostró la incidencia de 54 casos por cada 1000 personas. Además, este estudio nos demostró una variabilidad entre la tasa de incidencia con la edad de los pacientes. Por ejemplo, en aquellos pacientes más jóvenes, la tasa de incidencia es menor, de hasta 36 casos por 1000 personas. Y en el caso de aquellos adultos mayores 85 años, la tasa de incidencia es mayor, de 225 casos por cada 1000 personas. En cuanto a la etiología, tenemos que, primeramente se va a deber a agentes virales, de un 90 a un 95%. Aquí, por ejemplo, primeramente los virus de la influenza tipo A y tipo B. Aquí tienen una mayor incidencia estos durante el invierno. También el virus respiratorio sincicial y el coronavirus tienen una mayor incidencia durante el invierno. En el caso del rinovirus, este va a tener un pico de incidencia mayor durante la primavera y el otoño. Y en el caso de enterovirus, este tiene una mayor incidencia durante el verano. También podemos hablar de agentes bacterianos. Estos únicamente causan el 10% de las bronquitis. Y entre estos agentes entra la Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, así como la Bordetella pertussis. También podemos hablar de otros factores que serían aquellos otros factores como alergenos, irritantes como el humo, el aire contaminado o el polvo. En cuanto a los factores de riesgo para presentar una bronquitis aguda, hablamos de aquellos pacientes con antecedentes de tabaquismo, antecedentes de asma, que el paciente resida en un área contaminada o que sus condiciones de vida sean hacinadas. También si el paciente presenta ya cierta susceptibilidad a alérgenos específicos, por ejemplo, que ya sea alérgico al polen, a ciertos perfumes o a ciertos vapores, nos aumenta la probabilidad. Y en el caso del diagnóstico, este va a ser completamente clínico, ya que su síntoma cardinal es la tos. Y esta tos suele tener una duración de 5 días, pero puede prolongarse hasta 3 semanas. Pues bien, esta es el síntoma principal. La tos puede acompañarse de expectoración. Sí puede acompañarse de expectoración, como no presentarla. Ahora, esta expectoración es purulenta. Aquí en ciertas bibliografías encontré que alrededor de la mitad de los pacientes, es decir, el 50%, podía presentar una expectoración purulenta, pero el que sea purulenta no nos va a ser predictivo de que se trate de una infección bacteriana. Puede ser infección viral y presentar una expectoración purulenta. También el paciente puede tener, además de esta tos, ciertos síntomas característicos de las infecciones respiratorias altas, como es rinorrea, congestión nasal, cefalea, fiebre o un malestar general, ya que de una infección de vía respiratoria alta puede pasar a una infección de vía respiratoria baja, como es la bronquitis. Entonces puede presentar esta sintomatología primero y después la tos característica de la bronquitis. Pues bien, el paciente también puede presentar dolor torácico o dolor retroesternal, pero esto se asocia más a, por ejemplo, a la misma mecánica de la tos y que el paciente mismo esté ya cansado por la tos prolongada. Otra pregunta que podemos hacernos para diagnosticar bronquitis: ¿son necesarias o nos sirven de algo las pruebas complementarias? En este caso, por ejemplo, la radiografía de tórax, esta podemos realizarla cuando sea necesario diferenciar, por ejemplo, de una neumonía, ya que una radiografía en casos de bronquitis podrá ser inclusive normal o observarse normal.
En caso de, otra prueba serían los cultivos de esputo. Estos no se recomiendan ya que pues podríamos encontrar agentes patógenos bacterianos, pero como ya lo vimos, estos no son muy común que causen una bronquitis aguda. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues debemos diferenciar de bronquiolitis, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, de una faringitis viral, de una neumonía e inclusive de asma, ya que se ha presentado que se diagnostica bronquitis cuando en realidad se trata de una exacerbación aguda de la sintomatología del asma y pues aquí está mal diagnosticado. En el caso del tratamiento, pues el tratamiento va pues un poquito más dirigido al síntoma cardinal, ya que ya lo comenté, se trata de una afección autolimitada. Entonces, principalmente vamos a buscar aliviar la sintomatología del paciente y de apoyarlo. Por ejemplo, para aliviar la tos, tenemos aquellas medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. En las no farmacológicas, pues aquí entrarían aquellos inclusive considerados remedios caseros, como un té caliente, miel, jengibre o pastillas para la garganta de manera de que aliviemos la irritación de esta misma. En el caso de la terapia farmacológica, podemos pensar en antitusivos como dextrometorfano, el cual no es tan recomendado actualmente, o la guaifenicina. Pero en el caso de la codeína debemos evitar el uso de esta ya que tiene cierto potencial adictivo. También en lo farmacológico podemos pensar en analgésicos, administrar analgésicos y antipiréticos, ya que pueden controlar pues, los síntomas más generales, como el malestar general, la mialgia o la fiebre. Otra pregunta que nos podemos hacer es si es necesario o nos sirve de algo administrar prednisona o algún otro esteroide. Esto ya va a depender de cada clínica que presente los pacientes. Por ejemplo, si se trata de un paciente que tenga un asma subyacente, el administrar prednisona nos va a ayudar a que la clínica mejore en menor tiempo. También podemos hablar de una terapia más específica si sabemos ya de qué agente viral o bacteriano nos está causando esta bronquitis. Por ejemplo, en el caso de que se trate de un virus de influenza, aquí vamos a optar por lo que son los inhibidores de la neuraminidasa, como el oseltamivir, 75 miligramos, 2 veces al día por 5 días, o zanamivir, 2 inhalaciones, 2 veces al día por 5 días. Aquí el objetivo es llegar a una dosis total diaria de 20 miligramos. También, por ejemplo, si se trata de una Bordetella pertussis, nuestra terapia de primera línea son los macrólidos, como la acitromicina. Administrar aquí 500 miligramos el primer día y del segundo día al quinto día administrar 250 miligramos. Nuestra terapia de segunda línea es el trimetoprim con sulfametoxazol, 800 miligramos 2 veces al día por 14 días. También si se trata de un Mycoplasma pneumoniae, aquí podemos optar como primera línea los macrólidos como la acitromicina con la misma dosis, o otra opción sería la doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día por 5 días. Pasando a hablar de la bronquiolitis, tenemos que esta es la infección del tracto respiratorio inferior, más común en los niños menores de 2 años. Aquí, pues la Academia Americana de Pediatría nos define la bronquiolitis como la presencia de rinitis, taquipneas, sibilancias, tos, así como crepitantes, y ante la exploración vamos a ver que el niño está haciendo uso de los músculos accesorios, así como de cierto aleteo nasal. Y pasando a epidemiología y etiología de esta misma, tenemos que en Estados Unidos lo que es la bronquiolitis causa más de 100,000 hospitalizaciones al año en menores de 12 meses. Y principalmente el agente viral que nos provoque bronquiolitis es el virus respiratorio sincicial. También otros virus nos pueden provocar bronquiolitis, pero en menor medida o en menores porcentajes, como es el rinovirus de un 14 a un 30%, el bocavirus humano de un 14 a un 15%, de un 3 a un 12% el metaneumovirus y de un 1 a un 8% el coronavirus y el virus de la influenza.
Ya en menor medida los virus como el enterovirus o el adenovirus. Y en cuanto a la fisiopatología, tenemos que el virus respiratorio sincicial va a infectar las células epiteliales nasofaringias. Aquí se va a replicar y alrededor de 2 a 3 días después se va a diseminar a la vía aérea inferior. Nos va a provocar una respuesta inflamatoria, nos va a provocar una infiltración mononuclear peribronquial y esto nos va a llevar a presentar un edema en la capa submucosa o de la submucosa. También esto va a aumentar o va a terminar aumentando lo que es la producción de moco. Entonces hablamos de que la bronquiolitis nos va a causar cierto daño tisular. Este daño tisular puede deberse a la lesión viral directa o puede deberse indirectamente por la activación de nuestra respuesta inmune. Entonces, ya una vez que se presenta el daño tisular, esto agregado a la posible necrosis de las células epiteliales, nos pueden causar una obstrucción, ya sea parcial o total, del flujo de aire, atelectasias, una alteración de la relajación, pues se va a ver alterado lo que es la ventilación y la perfusión y va a terminar por expresarse o nosotros observarlo como hipoxemia o un aumento del trabajo respiratorio del paciente. En cuanto a los factores de riesgo, está por ejemplo la prematurez. Se menciona que también el género masculino es un factor de riesgo en ciertas bibliografías, así como el nacer en temporada de invierno o que la mamá cuente con una elevada paridad o que inclusive la madre sea adolescente. En cuanto a la clínica de bronquiolitis, tenemos que esta inicia con los síntomas característicos de una infección respiratoria alta, por ejemplo, rinorrea, hialina, así como fiebre. Esta clínica va a progresar hasta que el paciente presente taquipnea, sibilancias y tos. En menores de 3 meses es muy común observar un rechazo alimenticio, un rechazo al alimento. También comentar que la clínica tiene una resolución. En un 40% de los pacientes pues dura hasta 14 días, pero hay un porcentaje de 10% de los pacientes que esta clínica suele prolongarse más de 4 semanas. Y pues a manera de diagnosticar es mediante la clínica. Pero una pregunta que podemos hacernos es si los laboratorios son necesarios o nos sirven de algo, inclusive la radiografía. Pues en el caso de los laboratorios tenemos por ejemplo el hemograma y el PCR. Estos carecen de valor clínico en la mayoría de los pacientes, pero deben solicitarse cuando se sospecha por ejemplo una sobreinfección bacteriana, que la viral no sea la única. Y pues también podemos solicitar estudios como los electrolitos en sangre. Estos podemos solicitarlos más que nada cuando el paciente tiene una mala alimentación o cuando el paciente ya nos presenta signos de deshidratación. Y la radiografía de tórax. ¿Cuándo debemos considerar el pedir una radiografía de tórax? Pues cuando el paciente está hospitalizado, cuando tiene una fiebre prolongada, cuando es necesario su ingreso a una unidad de cuidados intensivos, cuando la saturación de oxígeno es inferior al 90%, cuando el pacientito tiene enfermedad cardiopulmonar crónica o cuando simplemente sospechamos de algún otro posible diagnóstico. Por ejemplo, en esta imagen observamos la radiografía de tórax de un paciente lactante con un diagnóstico de bronquiolitis aguda grave. Aquí se observa una hiperinsuflación y pues ya en ambos pulmones se ve un cierto nivel de compromiso intersticial difuso. Y en el caso del tratamiento, aquí vamos a preferir la oxigenación para mantener una saturación de entre 90 a un 94%, también salbutamol para broncodilatar, el bromuro de hipratropio para anticolinérgico, para disminuir lo que es la producción de moco, también los corticoides para desinflamar y como ya lo mencioné, esto nos disminuiría los días de clínica. También podemos pensar en paracetamol, pero este se puede administrar únicamente en aquellos pacientes mayores de 2 meses, de 10 a 15 miligramos por kilogramo cada 6 u 8 horas por 3 días. También es recomendable mantener cierta hidratación y
pues estar observando la alimentación del paciente, que no llegue a una desnutrición o a una deshidratación. Bien, vamos a continuar a hablar de la neumonía adquirida en la comunidad. En este caso, la podemos definir como una infección respiratoria caracterizada por la inflamación del espacio alveolar y del tejido intersticial de los pulmones. Esta va a depender mucho, por ejemplo, el agente etiológico de la edad del paciente, así como su estado inmunológico y el lugar donde se adquirió la infección. Por ejemplo, la epidemiología, tenemos que la neumonía es la principal causa de muerte infantil en el mundo, así como que la muerte de neumonía se asocia a desnutrición, a pobreza y hacinamiento. También esta tiene una incidencia anual de 34 a 40 casos por 1000 personas en Europa y en el norte de América. También esta tiene se le asocia a 4 millones de muertes, pero en aquellos pacientes menores a 5 años en América Latina. Y pues ya lo comenté, los agentes etiológicos varían con la edad del paciente. Por ejemplo, también tenemos factores de riesgo, como son los factores ambientales, que el paciente viva en condiciones de hacinamiento o que esté expuesto a ciertas toxinas, a disfagia, la cual nos aumenta la probabilidad de que se presente una broncoaspiración y esto nos derive a una neumonía, así como ciertos medicamentos como la amiodarona o la biomicina, y pues también ciertas enfermedades crónicas como el EPOC, la insuficiencia cardíaca o inmunosupresión, por ejemplo, infección por VIH, o un paciente con diabetes mellitus, un paciente con un alcoholismo positivo o una desnutrición muy marcada. Bueno, en el caso de la etiología les comentaba que esta depende el agente viral que nos va a causar dependiendo de la edad del paciente. O por ejemplo, si lo primero que vemos es una neumonía en pacientes inmunocomprometidos. Aquí, por ejemplo, se ven asociados o más comunes aquellos patógenos como citomegalovirus o Streptococcus aureus. O, por ejemplo, en el caso de una neumonía en recién nacidos, aquí es más común por Escherichia coli, Streptococcus agalactiae y entre otros. Y esta clasificación o en este recuadro nos maneja unas edades, por ejemplo, una neumonía en niños de 4 semanas, considera niños a aquellos pacientes de 4 semanas a 18 años. Y el patógeno más común pues es, por ejemplo, la Streptococcus pneumoniae, así como el virus respiratorio sincicial. Y en el caso de una neumonía en adultos jóvenes, considerados aquellos de 18 a 40 años, pues el micoplasma, la Streptococcus pneumoniae. Y en el caso de la neumonía en adultos de 40 a 65 años, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae o anaerobios, ciertos virus anaerobios. Y en aquellos pacientes adultos mayores, más de 65 años, pues una Streptococcus pneumoniae, una Haemophilus influenzae, así como ciertos anaerobios. Y en cuanto a una neumonía recurrente, podemos decir que los patógenos más comunes son organismos poco comunes como la nocardia o, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa. En cuanto a la clasificación, esta podemos clasificarla según la ubicación en que se adquirió. Si es pues adquirida en la comunidad, hablamos que pues, se adquirió fuera de un establecimiento hospitalario o sanitario. Cuando hablamos de la neumonía nosocomial, pues esta sí se adquirió dentro de un medio hospitalario, inclusive pues cuando el paciente ya tiene más de 48 horas desde su ingreso. También podemos clasificar la neumonía según la afectación pulmonar. Por ejemplo, lobar, cuando está afectando un lóbulo del pulmón. Pero esta también podemos subclasificarla en multilobar si afecta más de un lóbulo, ya sea en un pulmón o en dos pulmones, o en los dos pulmones. Y también la podemos subclasificar en la neumonía panlobar cuando afecta a todos los lóbulos, pero de un pulmón. También está la neumonía bronquial, que es la neumonía que afecta el tejido el tejido que rodea a los bronquios y a los bronquiolos, así como la intersticial, que es aquella que afecta únicamente al tejido que está entre los alvéolos, y la criptogénica. En el caso de la neumonía criptogénica, pues esta es no infecciosa, se desconoce la etiología,
pero se caracteriza por afectar tanto bronquios, bronquiolos, alvéolos y el tejido circundante. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, podemos mencionar de manera general que va a darse un fallo en los mecanismos protectores, lo cual nos va a llevar a una infiltración del parénquima pulmonar, a un deterioro de la ventilación alveolar, así como un desajuste en cuanto a la ventilación y a la perfusión, y esto lo vamos a observar como una hipoxemia en el paciente. Esta clasificación, bueno, aquí podemos ver cómo va avanzando, y este es un patrón clásico de la neumonía, por ejemplo, más que nada a nivel histopatológico. Por ejemplo, primeramente observamos a los pulmones normales, ¿no? Pero en la fase 1 es la fase inicial. Aquí se presenta ya un edema por el exudado proteináceo y ya podemos empezar a observar lo que son bacterias a nivel de los alvéolos. La segunda fase es la fase de hepatización roja. Aquí ya hay cierta presencia de eritrocitos en el exudado intraalveolar celular. También se pueden encontrar neutrófilos, así como bacterias en el cultivo. La siguiente fase es la hepatización gris. Aquí ya no se sigue presentando la extravasación de eritrocitos, pero aquellos que alcanzaron a extravasarse, por así decirlo, van a sufrir de lisis y degradación. Es por esto que inclusive podemos observarlo un poco más gris, y en este caso o en esta fase la célula predominante es el neutrófilo. Aquí también van a abundar lo que son los depósitos de fibrina, y pues como podemos observar aquí ya a este nivel de esta fase ya desaparecieron las bacterias. La última fase es la resolutiva o la fase de resolución. Aquí el macrófago pues es la célula dominante en el espacio alveolar, y pues como observamos a este nivel o a esta fase ya se eliminaron los restos tanto de neutrófilos como de bacterias de fibrina, y también ha cedido la respuesta inflamatoria. En el caso del cuadro clínico, pues esta depende si es una neumonía típica o atípica. En la típica se ven síntomas más relacionados o síntomas más pulmonares, como una taquipnea, una disnea, un dolor pleurítico, inclusive que este dolor pleurítico irradie hacia el abdomen. En sí, a la exploración, por ejemplo, al momento de que nosotros auscultamos al paciente, vamos a encontrar crepitantes, o al momento de que al momento de la percusión va a sonar mate. La neumonía típica ya hablamos de aquellos síntomas más extrapulmonares, como una tos seca e improductiva, una disnea, una fatiga, cefalea, faringoimia, mialgias, artralgias, así como pues cierto malestar general. Y esta neumonía atípica tiene un curso indolente, tiene un inicio más lento. Y en cuanto al diagnóstico, pues es mediante la clínica. Se debe realizar una historia clínica minuciosa. También podemos ayudarnos de estudios de laboratorio como una biometría hemática, una PCR, una BSG, o inclusive darle un enfoque más a la procalcitonina sérica. Estos no nos van a decir como tal de qué agente etiológico se trate o de qué agente nos esté provocando la neumonía, pero sí nos puede ayudar a saber qué tan grave es el estado del paciente, puesto que nos indican o son más que nada indicadores de inflamación. Entonces también podemos ayudarnos de la saturación de oxígeno. Estudios de imagen como la radiografía de tórax postero-anterior, pues en estos estudios vamos a encontrar hallazgos. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda observamos opacidad de lo que es un lóbulo. Entonces hablamos de una neumonía lobar, únicamente se está afectando uno, pero podemos encontrar en la radiografía si se están afectando pues más de un lóbulo también. También podemos ver infiltrados, opacidades reticulares difusas, o como en la imagen de la izquierda, derrames paraneumónicos. Y en el tratamiento, en el caso del tratamiento es muy importante que nosotros realicemos la evaluación del CUP65. Por ejemplo, aquí estaremos evaluando lo que es la confusión. Si el paciente presenta confusión, es decir, si está desorientado o si tiene cierta alteración de la conciencia, nos va a sumar un punto. Si el paciente tiene niveles de urea sérica por encima de 7 milimoles por litro o 42 miligramos por decilitro, nos va a agregar otro punto. Si la frecuencia respiratoria es igual a 30 o superior a 30 respiraciones por minuto, también se nos agrega otro punto.
Otro parámetro es la presión arterial. Si la presión arterial sistólica está por debajo de 90 milímetros de mercurio, o en caso de que la presión arterial diastólica esté por debajo de 60 milímetros de mercurio, se nos agrega otro punto. También otro parámetro es la edad del paciente. Si es mayor a 65 años, se nos agrega. Entonces, a manera de interpretarlo, si tenemos una puntuación de 0 a 1, el paciente puede ser tratado de forma ambulatoria. Puede retirarse a su hogar con el tratamiento, pero si el paciente tiene una puntuación de 2 o superior a 2, está indicado la hospitalización. Si tiene una puntuación de 3 o superior a 3, pues podremos nosotros considerar incluso su ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Esto nos va a ayudar más que nada a determinar pues el tratamiento más preferente para el paciente, si este requiere de un internamiento o no. Por ejemplo, si se trata, este algoritmo está pues bastante completo. Si tenemos a un paciente que sí requiera que no requiera de un internamiento, que puede ser tratado de manera ambulatoria, nosotros vamos a optar o a preguntarnos si este paciente tiene comorbilidades asociadas. Si no tiene comorbilidades, podemos optar por monoterapia, como amoxicilina, doxicilina o algún macrólido. Si tiene una comorbilidad asociada, podemos pensar en una combinación terapéutica, ya sea de un beta-lactámico con un macrólido. En caso de que el paciente tenga pues los aspectos para ser tratado o para ser internado, vamos a nosotros a preguntarnos si sospechamos de que se trate de una pseudomonas. Si se trata de una pseudomonas, podemos optar por un beta-lactámico intravenoso. En caso de que no, vamos a tener en cuenta la clínica del paciente, de si este se encuentra hipotenso o si requiere de alguna ventilación mecánica, podemos ya derivarnos por una unidad de cuidados intensivos. En cambio, si no es necesario esto, pues no es necesaria el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y podemos optar por combinaciones terapéuticas de un beta-lactámico intravenoso, ya sea con, pues, por ejemplo, acitromicina intravenosa, que después pase a vía oral, o claritromicina o doxiciclina, según pues la clínica del paciente. Finalmente, hablar del síndrome coqueluchoide. Este lo podemos definir por el síndrome, el síndrome coqueluchoide o pertussis o tosferina son los términos empleados para detonar los signos y síntomas indistinguibles de la tosferina o coqueluche, aunque esta puede tener diversas etiologías, ya sea infecciosas o no infecciosas. Pues bien, la epidemiología, tenemos que la tosferina es una de las patologías infantiles más frecuentes a nivel mundial. Esta mayormente va a estar originada por la Bordetella pertussis y este pues es un cocobacilo aerobio obligado gram negativo, el cual se transmite mayormente por las gotitas que se expulsan al hablar o inclusive por los fomites. Este presenta una movimortalidad elevada en pacientes menores a 5 años. Y como dato tenemos la vacuna de TDPA, la cual se recomienda en pacientes embarazadas de entre 27 a 36 semanas de gestación. Y en cuanto a la clínica, tenemos que los síntomas pueden variar según la edad y el estado de vacunación. Si el paciente está vacunado, pues no es menos probable que tenga una clínica grave. Esta tosferina se puede dividir en 3 etapas, que la etapa catarral dura de 1 a 2 semanas. Esta se caracteriza por coriza, que es la presencia de estornudos, de secreciones mucosas, así como de tos. Y está también la etapa paroxística, que dura de 2 a 6 semanas. Esta se caracteriza por la tos paroxística. Es una tos muy molesta para el pacientito o para el paciente. Y tenemos la tercera etapa, que es la etapa de convalecencia. Esta dura de semanas a meses y pues lo característico aquí es una tos persistente, pero ya no paroxística. También en cuanto al diagnóstico, pues va a ser clínico. También podemos ayudarnos de estudios de confirmación, como es la PCR, que es una prueba que se suele preferir bastante, pero en este caso el gold standard es el cultivo bacteriano. El tratamiento finalmente es una terapia antibiótica. Si ya tenemos una alta sospecha de que se trata de este síndrome, no debemos retrasar la terapia pues antimicrobiana,
que de primera línea vamos a optar por macrólidos como acitromicina y pues tenemos terapias alternativas como eritromicina o claritromicina. En caso de que el paciente sea alérgico, podemos optar o considerar el administrar trimethoprim con sulfametoxazol. También debemos optar, además de darle la terapia antibiótica, pues darle cierto apoyo, ya sea con un soporte respiratorio o una aspiración de secreciones, un manejo de deshidratación, así como de hipovolemia en caso de que lo presente, perdón, y de mantener un soporte nutricional adecuado. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero y esta información sea de su ayuda.